Bueno, ahora sí vamos a ir al libro de Pedro, como estamos en todo este último tiempo predicándolo. Para los que toman notas o los que quieren imaginarse un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, se llama el adorno interno. Estamos en Primera de Pedro capítulo 3 y hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 7. Esta es la palabra de Dios. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos y joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Quiero empezar el día de hoy con una historia. Hay un hombre que escribió su propia autobiografía en el año 397. El libro que él escribió se llama Las Confesiones y fue San Agustín de Hipona el que escribió este libro. Un hombre que realmente cambió e influenció a unos cambios muy importantes en lo que es el cristianismo. Y una gran parte o una parte muy importante de su libro habla de su madre Mónica. Y él explica cómo su madre era una mujer piadosa, era una mujer llena de amor y una mujer que hablaba a través de su comportamiento mucho más allá de sus palabras. El esposo de ella, el papá de San Agustín, se llamaba Patricius y él no creía en Jesucristo. Y entonces Mónica, su esposa, se dedicó a amarlo, se dedicó a respetarlo y se dedicó a mostrarle lo increíble que era Jesús. Y días antes de morir, Patricius llegó a poner su vida en Cristo. Gracias a todo lo que había hecho su esposa. Su esposa lo ganó a Cristo, si lo quisiéramos poner de esa manera. Entonces hoy, para estudiar nuestro texto, lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es la sumisión de las mujeres, el sometimiento de las mujeres, su rendición y su entrega a sus esposos. La segunda parte es lo que es la verdadera belleza y el
Número 3 es la comprensión que deben de tener los hombres. Pedro continúa hablando de el sometimiento. Si recordamos bien, en todos los sermones anteriores hemos estado hablando del sometimiento a las autoridades, el sometimiento a los gobernantes, y ahora habla del sometimiento que deben de tener las mujeres con sus esposos. Simplemente quiero leer 1 de Pedro 2, del 13 al 17, para recordarles cómo Pedro está hablando de el sometimiento. Dice así: sométanse por causa del Señor. Eso es muy importante. El sometimiento es primeramente por causa del Señor, para agradar al Señor, a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos y teman a Dios, respeten al rey. Cuando yo estaba estudiando este texto que decía, mujeres, sométanse a sus esposos, no estaba poniéndole atención a este pasaje que estaba atrás. Y la palabra clave es por causa del Señor. La primera razón por cual las mujeres deben de someterse a sus maridos es porque es para Dios. Y poco a poco vamos a entender qué significa esto. Y creo que en el versículo 7 del pasaje del día de hoy también nos ayuda a entender un poco acerca del sometimiento de las mujeres hacia los hombres. Estas son como las instrucciones. Porque dice el versículo 7, de igual manera, o sea, muy parecido a lo que les acabamos de hablar de las mujeres, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del gran gozo de la vida. Entonces ahí ya nos empieza a entender el sometimiento de las mujeres a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres se someten a los hombres también tienen un llamado muy importante, que es a respetarlas, a amarlas y a verlas como más delicadas. Muchísimas veces, consistentemente en la Biblia, se habla de las mujeres que tienen una dignidad y un honor igual al de los hombres. Pero sí, Pedro dice, sométanse a sus esposos. El mismo Jesús lo dice. Y hay un propósito para que esto suceda. Dice, mujeres, esposas, sométense a sus esposos para que por medio de su comportamiento, ni siquiera solo de sus palabras, sino sobre todo de su comportamiento, puedan ganar a sus esposos para Cristo. Es importante aclarar que una esposa no debe someterse a un esposo
que le está pidiendo cosas que van en contra de la escritura. Una mujer se somete a un hombre, a su esposo, porque su esposo va caminando hacia donde Dios quiere. Entonces es muy importante saber esto. Esposas, no caminen por donde Dios no quiere que caminen. No caminen por donde su esposo quiere caminar si su esposo quiere caminar por lugares tenebrosos o que no tienen nada que ver con el Señor. Y este acto de que las mujeres, por medio de su comportamiento y no por un montón de cosas que podrían decir ganar a sus esposos, es algo que se necesita del poder de Dios. Uno de los eruditos que yo utilizo para estudiar Primera de Pedro se llama Wayne Grudem, y él dice lo siguiente: para lograr este testimonio, el testimonio de las mujeres, dependen de mucha oración para tener gracia para con los hombres. La pregunta clave es si están buscando someterse a sus maridos. Porque para someterse a sus maridos se necesita una gran intimidad para con el Señor. Porque es en esa intimidad que el Señor les da poder a las mujeres para hacerlo. No es fácil ponerse bajo la autoridad de alguien. Yo últimamente he estado pensando acerca del matrimonio y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es tu diseño tan increíble de meter a un hombre y a una mujer en una casa y que convivan juntos? ¿Qué cosa tan difícil? Pero es el modelo de Dios perfecto. Y el modelo de Dios para que funcione bien es que las mujeres se sometan a sus maridos mientras sus maridos buscan a Dios con todo su corazón. Y para que las mujeres se sometan a sus maridos necesitan de tener una intimidad fuerte, una intimidad poderosa con el Señor. Ese es el primer punto de nuestro pasaje. Mujeres, sométanse a sus esposos, pónganse por debajo de ellos, busquen someterse a ellos igual que los gobernantes, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ahora llegamos a la segunda parte que habla sobre la verdadera belleza. Y empieza en el versículo 3 hasta el versículo 4. Que la belleza de ustedes, de las mujeres, no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Entonces, ¿cómo debe ser esa belleza? Que su belleza sea más bien la incorruptible, o sea, una belleza que no muere, que trasciende, la que procede de lo íntimo del corazón, de lo más profundo de ellas, y consiste en un espíritu suave y un espíritu apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Últimamente les he estado leyendo varias versiones de la Biblia para que tener una amplitud del concepto que Dios está trabajando. La Biblia que estudiamos aquí es la Nueva Biblia Internacional, pero le leo de la Reina Valera esta parte, el versículo 3 y el 4. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y un espíritu apacible, que es de gran estima para Dios. Algo muy importante de lo que está pensando Pedro al mencionar esto es por la presión que existía en aquel tiempo y existe, no sé si aún más, pero es demasiado pesada, lo que está pasando en nuestra cultura con las mujeres. Las mujeres sienten un peso tremendo sobre sus hombros para lograr tener una belleza externa. En la sociedad que vivimos, las mujeres están en una competencia entre ellas y cargan con una gran carga de verse bien, de tener los mejores peinados, de tener los mejores vestidos, de estar en la mejor forma, estar delgadas y tener un montón de músculos. Creo que las redes sociales ayudan con esto. Yo no tengo redes sociales, pero estoy seguro que cuando uno ve las redes sociales, las mujeres salen en sus mejores momentos y se toman fotos. Y las mujeres sienten un peso, yo debería ser como ella, quiero ser como ella. Y lo que no saben es que esas mujeres cuando llegan ahí no es suficiente porque hay otras que lo lograron más y van y es una carrera de ratas. Y entonces Pedro quiere traer sanidad. Pedro quiere decirle a las mujeres, no entren en ese peso. No permitan que la cultura actual las obligue a hacer ciertas cosas y a creer que la belleza más importante es la externa. Porque aquí en el texto dice que la belleza más importante es la interna. Una mujer que habla de Cristo más allá de sus palabras, sino de su comportamiento, es una mujer hermosa. Se le sale por afuera y tiene gracia y favor. Quiero contarles, ahora que vi el video, me puse un poco triste porque yo me hice una operación de nariz porque no respiraba bien. Y la idea también era que mi tabique quedara recto. Y si ustedes vieron bien el video o me ven en estos momentos, mi tabique no está totalmente recto. Y lo que dice el cirujano es, Rodrigo, su esposa me amenazó de tal manera de que su nariz no quedara respingada, que yo no pude hacerle una nariz respingada, su cara iba a cambiar totalmente. Entonces por eso todavía usted se mantiene con una nariz ahí más o menos. Pero eso no es lo que le quiero contar. Lo que les quiero contar, y es algo muy serio, es que cuando yo llegué al lugar, al consultorio de ese doctor, yo nunca he ido a Las Vegas, pero estoy seguro que ese lugar era tan lujoso como el hotel más lujoso de Las Vegas. Uno entra y le ofrecen de tomar y hasta cosas de comer y hay 3 muchachas debajo, al otro lado de un counter.
Todas son lo más buena gente posibles. Los sillones son los mejores sillones en que yo me he sentado. Hay luces especiales LED que yo nunca había visto. Hay cuadros divinos. ¿Y por qué el consultorio es así? Porque el consultorio tiene que comunicar que en ese lugar se hacen cosas para las personas que tienen mucho dinero o que no tienen dinero, pero aspiran a hacer algún cambio en su cuerpo. Entonces, el consultorio de alguna manera tiene que ser maravilloso para que las personas sepan que lo que va a pasar es maravilloso. Y también porque esos cirujanos se hacen ultramillonarios, porque todo mundo quiere operarse y cambiarse su cuerpo, involucrando a los hombres. Y eso es lo que está hablando Pedro. No se dejen presionar, no dejen que el peso de nuestra cultura esté sobre ustedes. Una vez que usted se opera y una segunda vez que usted se opera, yo he visto que uno se va como en un tobogán. Y al rato uno ni siquiera reconoce a los amigos o amigas. Dios nos hizo de una manera específica. Ken Hughes, un autor, cuenta la siguiente historia. Él dice que había una mujer que se llamaba Amelia Bedelia. Y esta muchacha, Amelia Bedelia, era una muchacha que trabajaba para una familia que era la familia Rogers. Y cualquier cosa que se le decía a Amelia Bedelia, ella lo tomaba de manera totalmente literal. Y entonces la esposa Rogers le pidió a Amelia Bedelia que limpiara la cocina, limpiara el cuarto donde estaba la cocina y los hornitos y todo lo demás. Y usted y yo pensaríamos que entonces Amelia Bedelia lo que tenía que hacer era barrer el lugar, echar algún tipo de desinfectante y también algo que huela rico, pasar el trapo piso y dejar el piso muy bonito y lavar los trapos. Pero Amelia Bedelia tomaba las cosas tan literales que hasta se le veía con un cepillo de dientes limpiando algo que ni siquiera ya existía. Tomaba las cosas totalmente literales. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque de alguna otra manera tenemos que saber que la palabra de Dios está hablando acerca de las mujeres, que su adorno sea el interno. Pero eso no significa que no se puedan adornar externamente. Si usted le hubiera dicho a Amelia Bedelia que lo importante era lo íntimo del corazón, Amelia Bedelia hubiera ido con un vestido totalmente luyido, no se hubiera puesto nada en la cara y se vería como alguien de los 40. Porque toma las cosas totalmente literales y más allá. Entonces, cuando leemos la Biblia y habla de tener un espíritu apacible y amable, sí está hablando de eso, pero no está hablando que las mujeres no se pueden arreglar y no se pueden ver bonitas y sentirse tranquilas y sentirse felices de andar con algún adorno bonito. O si se necesitan hacer las uñas. En eso hay que tener cuidado.
Porque mucha gente lo ha tomado literal y más bien critican a las personas que se quieren chainear un poquito. Pero hay un balance muy fuerte, ¿verdad? Hay un balance que es difícil de manejar. Pero para Dios lo más importante, y Dios estará agradado cuando para las mujeres lo más importante sea la belleza interna. Lo más importante sea ser amables. Lo más importante es ser personas piadosas. Ustedes no me van a creer, pero yo he ido a muchos campamentos y estábamos en el campamento de la Cumbre, que es un campamento bastante rústico. Y uno en los campamentos no duerme muy bien porque hay alguien que ronca como un tren, incluyendo a las mujeres. Yo soy uno de esos que ronca como un tren. Pero algo nos despertó a todos los hombres un día y eran varias secadoras de pelo. A las 6 de la mañana unas muchachas estaban secando el pelo y se estaban arreglando. Y yo no las quiero criticar porque tal vez solo querían verse bonitas, pero de alguna otra manera yo me quedé pensando como estamos en un campamento, en este lugar tan feo y tan rústico, y ellas se están secando el pelo y se están arreglando desde las 6 de la mañana. ¿Cómo no han pensado en nosotros? Entonces realmente hay que mantener un balance. Los hombres no nos saltamos esto. Los hombres queremos andar en carros lujosos, increíbles, que la gente los vea. Algunos hombres les gusta andar un reloj de muchísimo dinero para que le vean sus relojes. Algunos hombres se visten muy fresas. Los hombres también luchan y luchamos olvidando que lo que cuenta es la belleza interna y no la externa. Yo tengo un problema con los tenis. Me encantan los tenis. Es más, he tenido conversaciones con el Señor donde siento que el Señor me dice, ya no más tenis. Estoy hablando en serio. Entonces los hombres debemos echar para nuestro saco. No se trata de ir al gimnasio para ser el hombre más fuerte, más toro de todas las personas. No se trata de salir a correr sin camisa para que la gente se impresione. Los hombres también estamos llamados al versículo 7 a tratar a las mujeres como más delicadas y ser más comprensivos. Me encontré una línea, me encontré una frase profunda para mí, poderosa, que habla de las mujeres. Dice, levántense, manifiéstense, pongan sus pies en el piso y vístanse de adentro hacia afuera. Levántense, manifiéstense, pongan sus pies en el piso. O sea, ubíquense porque hay que vestirse de adentro hacia afuera. Levántense, manifiéstense, pongan sus pies en el piso y vístanse, arrópense con una belleza que viene de adentro hacia afuera. Una mujer de carácter
es la mujer que sabe que lo más importante, el adorno más importante, es lo que pone en su interior. Y por supuesto que el que nos adorna, tanto los hombres como las mujeres, interiormente es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Al final del versículo 4, repitiéndoles para que no se nos olvide, dice que las mujeres deben de tener una belleza que sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo, o sea, de lo más profundo del corazón. Y esto consiste en un espíritu suave y un espíritu apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Por qué hay que tener un espíritu suave y un espíritu apacible? ¿Por qué hay que someterse a los esposos? Porque ahí Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, que esto es para ganar a sus esposos a Cristo, para que vean un comportamiento tan lindo y tan increíble en sus esposas, que un día digan, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero tener lo que picó a mi esposa. En otra versión, el versículo 4 dice que las mujeres tengan una belleza en lo interno, la belleza del corazón, que es incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un sinónimo de lo que acabamos de leer es encantador. Que las mujeres sean encantadoras. Y esto tiene que ver con ser agradables y adorables. Una mujer, según lo que estamos leyendo, debe ser amable. Y no estoy diciendo que es una mujer que anda repartiendo cosas y es muy amable. No, estoy hablando de una mujer que es muy amable. Que por las cosas que hace uno dice, qué lindo darle un abrazo a esta mujer porque es tan amable. Sos tan fácil de amar por la belleza de tu corazón. Pienso en un bebé. La mayoría son amables. Los que presentamos hoy estuvieron muy lindos y muy bonitos. Cuando se presentan otros, a veces yo me quedo callado. No, mentira. Es una broma. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Porque el hecho de que una mujer sea amable y que sea encantadora y que sea humilde, no significa que sea una mujer chiquitita y no dé su opinión y no se meta en asuntos serios e importantes. Ayer lo expliqué de alguna otra manera porque Luciana no estaba aquí, pero hoy está aquí, entonces tengo que tener mucho más cuidado. Pero Luciana, Dios la hizo con una energía totalmente diferente. La hizo con un carácter muy fuerte, como un tren que no para por nadie, como un tren que por mucho tiempo no paraba ni por mí. Una mujer fuerte y una mujer que no cambiaba sus opiniones fácil, que de alguna otra manera usted podía verla y no se sometía a mí tanto.
Pero yo la he visto en los 15 años que hemos estado casados, orando y pidiéndole a Dios que la ayude a ser amable, que la ayude a someterse a mí como cabeza de hogar. Ella es una mujer profesional, estudió diseño de interiores, trabajó en una empresa muy buena, de una empresa electromecánica. Ahora que él está en nuestra casa, bueno, hace 9 años decidimos que ella se iba a dedicar a ELA, y ahora se dedica a Yunta y se dedica a otras cosas con su familia. Pero yo he visto y he escuchado y he visto un avance de Luciana orando para ubicarse en ese lugar. Entonces, Dios nos ha dado una personalidad para que cada uno tenga esa personalidad. A veces, muchas veces, nuestra personalidad tiene que adecuarse y someterse a la autoridad del Señor. Pero no es que nuestra personalidad tiene que quitarse o hay que botarla a la basura. Dios nos da una personalidad, pero de alguna otra manera el Espíritu Santo tiene que ir trabajando en ella. Y en el día de hoy estamos hablando de las mujeres. Que las mujeres se sometan a los hombres. Y de alguna otra manera tenemos que decirlo, los hombres deberían ser cabezas de hogar piadosos que aman a Dios. Aquí mismo en este texto leemos en el versículo 6 que estas mujeres que tienen que ser sumisas a su esposo son como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Dios le hablaba a Abraham, si ustedes se acuerdan, Abraham era un peregrino. Dios le decía, vaya para allá, y Abraham iba para allá y Sara venía con él. Y confiaba de que Dios le había hablado a Abraham y se encaminaban. Y de repente Dios le decía a Abraham, dele la mitad de este territorio a Lot. Yo me imagino que Abraham tenía ciertas discusiones con Sara, y tal vez Sara no estaba tan segura, pero Sara respetaba la decisión de Abraham porque sabía que Abraham había estado con Dios y las cosas las trabajaba con Dios. Entonces es muy interesante que el versículo 6 dice que sean sumisas tal como Sara, que obedecía a Abraham. Yo diría, bueno, voy a leerlo de otra versión, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas de Sara, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Para poder hacer esto, una vez más tenemos que confiar en la Escritura. Vean lo que dice el Salmo 34:15. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. En Proverbios y en Salmos se utiliza mucho esa palabra justos, y son las personas que aman a Dios, las personas que tienen temor de Dios. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos, pero sus oídos están atentos a sus oraciones. Entonces, los oídos del Señor están atentos a las mujeres para ayudarlas a tomar este rol. Y los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los hombres, que vamos a ver ahorita, para cuidar a las mujeres. El tercer punto es el más pequeño, pero habla de la comprensión a las mujeres. Este tercer punto
empieza en el versículo 7 y dice, de igual manera. ¿Cómo de igual manera? Así como las mujeres deben de someterse a los hombres, así como las mujeres deben amar a los hombres, así como las mujeres su belleza debe ser la interna, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Y yo quisiera estirar esto, y esto no es muy bueno porque estoy saliéndome del contexto, pero sí quiero hacer un punto y aparte, y los que están solteros lo agarren también para ustedes. De igual manera, ustedes esposos, ustedes solteros, ustedes que van creciendo, se quieren casar, sean comprensivos en su vida conyugal. Comprensivos es una palabra muy grande. Tratando cada uno a su esposa con respeto. Respeto es tener una persona en alta estima, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Le habla a los hombres. Dice, esposos sean comprensivos, eso tiene que ver con ser tolerante, benevolente, que es ser bondadoso, inclinarse siempre a hacer el bien. Hay que respetar a nuestras mujeres y tratarlas como más delicadas. Hay unas mujeres que uno cree que no son delicadas. Todas las mujeres son delicadas por dentro. Todas las mujeres adoran ser chineadas, aunque parezca que no lo necesitan o no lo quieren. Tenemos que poner nuestras mujeres en alta estima. Me recuerdo hace poco estar en mi estudio de Biblia, en el discipulado que tengo con 3 personas, con Ever, el que está plantando la iglesia en Cañas, y con 2 personas más. Y me acuerdo que algo le pasó a él, algo mínimo, algo no tan serio. Y Luciana me llamó y me dijo, voy a llevar a Ela al Metropolitano. Y entonces colgamos y yo ya iba a empezar el estudio de Biblia y Esteban me volvió a ver y me hizo así. Yo me quedé pensando y yo lo volví a ver y me hace. Y le hago yo, Esteban, ¿qué estás haciendo? Y me hace, váyase. Y yo me quedé como, pero no hemos ni siquiera empezado el grupo. Y me hace, váyase inmediatamente. Y me dio una lección, me estaba diciendo, si su esposa y su hija están en ese lugar, no hay otras cosas más importantes que hacer, inclusive estudiar la Biblia, que irse ahí. Me tuve que ir inmediatamente. Y me enseñó una lección. Recuerden que vacilón cuando se va a hundir un barco, dice, mujeres y niños primero, porque nosotros debemos de ir de últimos. Wayne Grudem dice, ningún esposo cristiano debe de pensar lograr algo bueno con su vida espiritual sin tener oración. Ningún hombre de Dios podrá lograr tener una vida espiritual fuerte sin oración. ¿Por qué dice esto Grudem? Porque así es, pero es que al final de este pasaje del versículo 7
dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y ese es un pasaje, una frase que muchos de nosotros no entendemos. ¿Por qué de repente Pedro dice que hay algo que estorba las oraciones de los hombres? Pedro dice que las oraciones de los hombres son estorbadas cuando no son impecables, cuando no son comprensivos con sus mujeres. Porque el hombre y la mujer son uno. Entonces, cuando el hombre no trata a la mujer de buena manera, de alguna otra manera como que, por decirlo de esta manera, no fluye tanto su relación con Dios. Entonces, lo que dice Grudem es que la manera en que eso fluya es por medio de la oración. Entonces, si usted quiere ser un esposo comprensivo, un esposo que trata a su esposa con delicadeza, todo esto es para mí, yo me estoy viendo en el espejo, y con respeto, ore. Porque apretando los dientes no va a avanzar para ningún lado. A pura fuerza de voluntad le va a durar 3 días. Pero si usted ora todos los días, Señor, ayúdame a ser más comprensivo con mi mujer y ser un poco más delicado, Dios le va a ayudar. Señor, ¿cuál es mi rol en mi casa? Rodrigo, el rol en tu casa, me diría el Señor, es que sea cabeza de hogar. Que las decisiones más importantes las hable con su esposa y que al final usted tome la decisión que va a bendecir más su hogar. Así fue en el jardín, ¿no es cierto? Dios creó al hombre y después le dio la ayuda idónea. Pon atención a mis manos. Dios creó al hombre y le dio a, ¿cómo se llamaba? A Eva. No fue así. Hombre, Eva. No fue hombre, Eva. Ayuda idónea. Y le dio a cada uno un rol. Entonces hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué significa ser cabeza de hogar? Señor, ¿qué significa guiar a mi familia espiritualmente? ¿Qué significa ser autoridad sobre mis hijos? Ser comprensivo, tratar a mi esposa más delicadamente, con respeto, en alta estima. ¿Cuál es mi rol? Debemos de preguntarnos. El pasaje de hoy ha sido muy rico. Ha enseñado que las mujeres se deben de someter a los hombres para ganarlos a Cristo y deben de someterse y no hablar tanto o agarrarlos a bibliazos, sino someterse con un comportamiento apacible y amable. Hemos entendido que las mujeres no tienen que tener esa presión cultural de ser muy esbeltas, de tener la mejor ropa, de llamar la atención, sino que su amor debería ser por adentro y que su amor y por Dios y su intimidad con Dios traiga una belleza interior que se traslada a su belleza exterior y se vuelven amables. Y el tercer punto es que los hombres seamos comprensivos con nuestras mujeres, sabiendo que son más delicadas. Aunque parezca que no son delicadas, son delicadas. Entonces, ¿cómo termino?
necesito terminar con Cristo. Dice el libro de Efesios: así como Cristo es a la iglesia, así los hombres son a las mujeres. Así como la iglesia debe someterse a Cristo, así las mujeres deben de someterse a sus esposos. Aquí viene el punto clave. Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Y la amó de tal manera que la iglesia, por tanto amor, se somete a Él, porque sabe que ese es el lugar donde Él la va a cuidar. Y entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nosotros demos la vida por nuestras esposas, y entonces naturalmente ellas quieran ponerse bajo nuestra autoridad.